¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos los que se están conectando a esta transmisión, siguiendo precisamente en esta sintonía del mes de la Biblia. Pues hoy vamos a ver, así como lo hemos venido haciendo, el Evangelio de San Lucas, con una leve connotación que nos hace precisamente ver que el Evangelio de San Lucas no se puede ver aparte con el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que es una obra conjunta, aunque se ubiquen en un lugar aparte dentro del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver igual, como en los sinópticos, en 3 sesiones. Esta sesión va a ser muy breve, pues va a ser solamente la introducción y los temas que abarca precisamente el Evangelio de San Lucas junto con los Hechos de los Apóstoles, los temas relevantes, y que eso pues también nos vayan guiando en la lectura del Evangelio según San Lucas. Va a ser la primera parte, y ya las otras sesiones pues trataremos de abarcar las dos obras, conjuntándolas precisamente en sus en su contexto, de este evangelista y de este escritor que hace estas dos obras precisamente para aumentar la fe de una comunidad cristiana. Pues vamos a dar inicio con la introducción del Evangelio San Lucas junto con los Hechos de los Apóstoles. Esta sección o las presentaciones que vamos a tener, precisamente refiriéndonos al Evangelio según San Lucas junto con la obra de los Hechos de los Apóstoles, la vamos a denominar Corpus Lucanum. Precisamente, ¿por qué? Porque es una sola obra que precisamente ya en el Nuevo Testamento pues se ubican, por su carácter, en el Evangelio de San Lucas por su carácter evangélico, y el libro de los Hechos de los Apóstoles por su carácter precisamente en relación a la primera comunidad cristiana, pero que forman parte de una sola obra o de un solo autor, y por eso lo vamos a llamar Corpus Lucanum, en referencia al autor que hace referencia a San Lucas. Introducción. Como vemos, dice: el toro es el símbolo que se usa para representar al tercer evangelio. Esta obra se compone de 2 volúmenes, como ya se los adelantaba, del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Con esta obra, los seguidores de Jesús se presentan al mundo el culto de entonces. Vemos como en nuestra primera lámina, precisamente en una pintura refiriéndose a San Lucas, lo pintan con un toro a su costado. ¿Por qué? Pues el Evangelio de San Lucas junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles van a presentar siempre esta parte simbólica del templo, ¿no? Y que se hacía en el templo de Jerusalén, pues se hacían los sacrificios, ¿no? Desde el inicio del Evangelio de San Lucas con el Evangelio de la infancia vemos que Zacarías se encuentra ofreciendo incienso en el templo, ¿no? Entonces, para ubicar el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues vamos a tener como referencia o como símbolo el toro, precisamente en recuerdo del templo, del culto y de los sacrificios que se ofrecían a Dios en Jerusalén. Dice: para abordar la obra se enfrenta el lector a algunos problemas, como son la extensión, ya que en su conjunto son 52 capítulos. La obra en sí, no la deberíamos de ver por separado, sino en su conjunto, ¿no? Entonces se hace demasiado extensa, ya que en el Evangelio de San Lucas tenemos 24 capítulos y en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos 28 capítulos que suman un total de 52 capítulos, una obra bastante larga, ¿no? También para encontrar el punto de unión entre los 2 volúmenes, porque la problemática se plantea en Lucas no es la misma que se plantea en los Hechos de los Apóstoles, aunque las dos obras, por así decirlo, son del mismo autor.
el autor mantiene, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una temática diferente, ¿no? Con realidades totalmente distintas. En el Evangelio, precisamente manifestando todo el poder, todos los milagros, todo lo que podía realizar nuestro Señor Jesucristo cuando pasó haciendo el bien por el mundo, y en el libro de los Hechos teniendo esta misma sintonía de los milagros, de la gloria de Dios, pero ya en la comunidad, en la iglesia, en los primeros cristianos, y especialmente en esta extensión de como decíamos, las principales investigaciones de los últimos años se encuentran las siguientes propuestas. Dibelius hace un estudio crítico de las formas literarias del libro de los Hechos de los Apóstoles. Colselman, para él la historia de la salvación se presenta en Lucas en 3 tiempos: el tiempo de Israel, el tiempo de Cristo y el tiempo de la iglesia. Bierhauer, por su parte, trata de descubrir la influencia paulina que existe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La primera parte de los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles hablan precisamente de los milagros, de toda la predicación de la primera comunidad cristiana, pero ya a la mitad se enfoca solamente a la vida, obra, viajes apostólicos, viajes misionales de San Pablo, ¿no? Por eso Bierhauer trata de ver esta influencia paulina que existe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez conociendo esto, es necesario evitar dos extremos para abordar los escritos lucanos: evitar una actitud excesivamente crítica o una aceptación ingenua historicista, ¿no? Estos dos extremos, no nos vamos a poner tan rigurosos con la palabra de Dios en un contexto científico, ni tampoco vamos a tener una creencia o aceptación ingenua también de lo que nos presente tanto el Evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles. La finalidad de la obra de Lucas Hechos. Lucas se ha servido de datos históricos para presentar la historia, pero no una historia cualquiera, sino una historia de salvación. Es decir, no se trata de presentar las obras de Jesús, más bien enseñar que esa historia viene a mostrarnos la salvación que Dios ha destinado para todos. Entonces, San Lucas, o el escritor Lucas, nos va a manifestar precisamente que la historia parte del hombre, el mismo hombre construye la historia, pero que en esta historia se hace presente Dios, y en esa historia, en la historia del hombre, al hacerse presente Dios, se vuelve una historia de salvación. Precisamente, ¿por qué? Porque Dios viene al mundo, viene a esta historia, viene un tiempo, se encarna, y desde ahí esta historia tiene un nuevo propósito. Precisamente, ¿cuál es el propósito? La salvación de todos los hombres. Estilo y características literarias. Para muchos es considerado el evangelista que escribió con el mejor griego. Con esto se descubre que era un hombre con una buena formación helénica, porque se utiliza un griego muy vivaz. Se omiten los semitismos, es decir, las palabras en hebreo. Se mejora el griego del Evangelio de Marcos y de la Fuente Q, que ya también habíamos analizado. Acerca del autor, ¿quién es el autor de estos dos libros que forman una sola obra? Ni en Lucas ni en Hechos de los Apóstoles dicen explícitamente quién lo escribió. Lo que sí se sabe es que el autor no fue testigo ocular. Se trata de un cristiano de la segunda o tercera generación. Se trata de una persona culta que maneja el griego. No solamente recopila datos, sino que es un verdadero teólogo. Entonces, tanto la obra, el Evangelio de Lucas, como el libro de los Hechos, no nos hablan del autor que los escribió, pero por la misma redacción, por el lenguaje que utiliza,
pues nos damos cuenta que es un personaje que no fue testigo ocular, es decir, no fue del grupo de los primeros discípulos de nuestro Señor, sino que fue de la segunda o tercera generación. Puede ser un discípulo de Pedro o un discípulo del discípulo de Pedro, ¿no? Entonces, en este sentido, no podemos decir que la obra del Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos nos hablan explícitamente de quién es el autor. Totalmente lo desconocemos, pero por la redacción y por lo que podemos leer, pues nos podemos dar una idea de quién es este autor. Nos quedamos con que es alguien que tiene una formación sólida tanto en la escritura, tanto en la literatura y también del conocimiento de los primeros cristianos. Los principales temas comunes, ¿no? Tanto el Evangelio de San Lucas como el libro de los Hechos, como ya les había dicho, pues tienen a lo mejor una temática diferente, pero no dejan de lado los temas comunes que tienen. Entre ellos, pues está Jerusalén como centro de vital importancia. Tanto en Hechos como en el Evangelio, este lugar es de suma importancia. Por eso el Evangelio inicia con una escena que es en esta ciudad y lo termina con otra escena en la misma, ¿no? Entonces, al iniciar el Evangelio, vemos que están en el templo de Jerusalén o están en Jerusalén, y cuando vemos el final del Evangelio y del mismo libro de los Hechos, también podemos percatarnos de que hay una vital importancia por mencionar a la ciudad de Jerusalén como esa tierra santa, como la conocemos, como esa ciudad donde habita Dios. Hechos continúa con este esquema al ubicar el texto programático desde el inicio de Jerusalén como punto de partida y termina con el mandato misionero partiendo de esta ciudad y hasta los confines del mundo. Así se observa que la ciudad santa tiene un carácter más teológico por encima del geográfico, ¿no? Al igual que cuando veíamos el Evangelio según San Marcos, que él remarcaba precisamente esta connotación entre Galilea y Jerusalén en una geografía no tanto de localización, ¿no? Sino una geografía teológica. Pues de esta misma manera o en esta misma sintonía lo hace San Lucas y dice: vamos a ubicar a Jerusalén como la ciudad santa, pero no como un carácter geográfico, sino con un carácter teológico. Otro de los temas recurrentes en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles es la misión. Es un tema constante. En primer lugar se presenta a Jesús como el enviado del Padre y al final se aprecia cómo él envió a 72 discípulos. Por lo tanto, es tema constante en ambas partes. Otro tema es la presencia del Espíritu. Entre los evangelios es el Evangelio de San Lucas quien da mayor importancia al Espíritu como una realidad que atraviesa todo el Evangelio y se proyecta a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Lucas se habla 36 ocasiones del Espíritu, en Hechos de los Apóstoles se habla 70, en total suman 106 ocasiones en que toda la obra en conjunto se habla del Espíritu. Un tema más es la oración. Además, los escritos lucanos otorgan una especial importancia a la comunicación con Dios, es decir, la oración. En el Evangelio se relaciona la oración con algunos episodios importantes en la vida de Jesús, es decir, el bautismo, la elección de los 12, la transfiguración y la enseñanza del Padre Nuestro, entre otros. El libro de los Hechos de los Apóstoles también se remarca la actitud de oración en situaciones particulares, dejando como enseñanza que la comunidad cristiana tiene que orar sin desfallecer. Otro tema, y es el último, digamos, de los temas principales, hay muchos, pero estos son como que los que comparten tanto el Evangelio de San Lucas
como el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es del mismo autor y que el mismo autor quiso retomar en ambas partes. Y el último tema es la alegría, ¿no? Este es un rasgo que permanece a lo largo de todo el Evangelio. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 14, versículo 44, versículo 47, capítulo 2, 10, capítulo 10, 21, capítulo 19, 6, etcétera. Y de la misma manera en Hechos, ¿no? Vemos esta alegría, especialmente en el libro de los Hechos, en esa predicación de la buena nueva de la resurrección de Jesucristo, del perdón de los pecados de todos los hombres. Los apóstoles hacen esta evangelización, llevar la buena nueva con una actitud alegre. Si podemos checar las citas bíblicas, precisamente que hacen referencia a la alegría, encontramos en 1:14, que dice: te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. En 1:44, dice: porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. 1:47, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. 2:10, el ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. 10:21, en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Y 19:6. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría, ¿no? Esos son unos de los textos que marcan más la alegría. Hay muchos más, no son solamente algunos de referencia. Ojalá que en este sentido vamos a ver solamente la introducción. Retomemos estos temas y tratemos de darle una ojeada rápido al Evangelio de San Lucas y al libro de los Hechos de los Apóstoles, a ver si podemos identificar algunos de estos temas principales para ambas obras, y también pues en relación con la introducción, con Jerusalén como tema o como ciudad teológica más que geográfica, alguna remarcación sobre el autor, el estilo y las características literarias que también ya habíamos mencionado.